Hola Liberate, soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las preguntas en alemán, es decir, cómo formularlas, cómo preguntar, etc. Entonces, si están preparados, comencemos. Lass uns anfangen. Bueno, existen dos tipos de preguntas. Existen las preguntas de sí o no, afirmativas o negativas, y existen las preguntas abiertas. Las preguntas afirmativas o negativas son las que responden a la pregunta con un sí o un no simplemente. Entonces son las preguntas que son cerradas. Estas se forman de una manera muy sencilla. Si ya saben conjugar los verbos, entonces pues es muy fácil, ya que solamente se deja el verbo en la primera posición de la pregunta, el verbo conjugado, y en la segunda posición tenemos al sujeto o al pronombre personal de quien estamos hablando o al que le estamos preguntando, y posteriormente tenemos el complemento. Tenemos, por ejemplo, hast du Geschwister, ¿tienes hermanos? Como pueden ver aquí tenemos primero el verbo conjugado hast, que es la conjugación de la segunda persona du. Es por eso que tenemos hast du Geschwister, primero el verbo conjugado y después el pronombre o el sujeto del que estamos hablando, en este caso tú, du, y terminamos con el complemento Geschwister, que es hermanos, y así es como se forman las preguntas cerradas. Primero con el verbo conjugado y después con el pronombre o el sujeto en la segunda posición, terminando con el complemento. Ahora vamos con las que son un poquito más complicadas, que son las preguntas abiertas, es decir, las preguntas a las que la respuesta es un poco más amplia o en la que se tiene que dar un poco más información que simplemente sí o no. Primero tenemos las Fragewörter, que son estas partículas de la palabra como qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a explicarlas poco a poco. En estos casos la pregunta va primero con la Fragewort y después viene la conjugación del verbo y después viene el sujeto y posteriormente terminamos con el complemento. Primero la Fragewort, que es en la primera posición, después en la segunda posición tenemos el verbo conjugado, después tenemos en la tercera posición a el pronombre o al sujeto, o sea el pronombre personal o el sujeto, y terminamos en la cuarta posición con el complemento. Vamos con la primera, que es was. Was significa qué. Was, qué. Tenemos un ejemplo. Was machst du? ¿Qué haces? Was machst du? Como pueden ver, was está en la primera posición. En la segunda posición se encuentra machst, que es la conjugación del verbo machen, del verbo hacer, pero como lo tenemos con el pronombre du, que se encuentra en la tercera posición, lo conjugamos con la segunda persona, por eso dice was machst du? ¿Qué haces? La respuesta a esta pregunta, bueno, es muy variada, pero les pongo un ejemplo. Was machst du? Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Leo un libro. Continuamos con wo, que significa dónde. Wo, dónde. Tenemos, por ejemplo, wo bist du? ¿Dónde estás? Wo bist du? Igualmente, wo en la primera posición. Bist, que es la conjugación del verbo ser o estar, sein, en la segunda persona, porque estamos utilizando du como sujeto en la tercera posición. Y la respuesta a wo bist du, bueno, ahí pueden ser muchas respuestas diferentes, pero bueno, un ejemplo sería Ich bin im Supermarkt, estoy en el supermercado. Ich bin im Supermarkt. Y ligada a wo tenemos wohin, que es a dónde, wohin, que se refiere a movimiento, por ejemplo, ¿a dónde vas? Con esta wohin se utiliza acusativo, pero bueno, posteriormente haré un video explicando más acerca del caso wohin, cómo se utiliza cuando usamos acusativo, dativo, etc. Pero bueno, eso será posteriormente. Por lo pronto vamos a explicar que wohin significa a dónde, y tenemos el ejemplo wohin gehst du, que es a dónde vas, wohin gehst du. Y ahí con wohin hay dos maneras de decirlo. La más correcta es wohin gehst du, que el alemán formal y el más correcto así lo dice, que es wohin gehst du, pero muchas personas en Alemania, en el lenguaje más informal o acá más cotidiano, dicen wo gehst du hin, wo gehst du hin, que significa exactamente lo mismo, nada más que el hin lo ponen hacia el final. Wohin gehst du o wo gehst du hin? Y la respuesta a esta pregunta podría ser, por ejemplo, Ich gehe zur Schule.
voy a la escuela. De wo también se deriva woher, que significa de dónde, woher. Y un ejemplo de esta pregunta podría ser woher kommst du, de dónde vienes, woher kommst du. Y la respuesta podría ser, por ejemplo, ich komme aus México, yo vengo de México, ich komme aus México. Vamos con la siguiente, que sería wann, ¿cuándo? Un ejemplo podría ser wann kommst du wieder. Wann kommst du wieder, que significa cuando vuelves a venir. Wann kommst du wieder. Y una posible respuesta podría ser ich komme nächste Woche wieder. Voy a volver la próxima semana. Ich komme nächste Woche wieder. Continuamos con wie. Wie significa cómo. Wie. Y bueno, un ejemplo muy básico podría ser wie geht's dir, que significa ¿cómo estás? Wie geht es dir o wie geht's dir. Y la respuesta podría ser mir geht's gut. Mir geht's gut, estoy bien. Ahora tenemos wie viel, que es cuánto, wie viel. Y un ejemplo sería wie viel kostet eine Flasche Wasser. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? Wie viel kostet eine Flasche Wasser? Y una posible respuesta podría ser eine Flasche Wasser kostet 2 Euro. Eine Flasche Wasser kostet 2 Euro. Una botella de agua cuesta 2 euros. Ahora tenemos wer significa quién, wer quién. Y un ejemplo podría ser wer ist das, que significa quién es ese o quién es esa. Y una posible respuesta podría ser das ist Anna, ella es Ana, das ist Anna. Y derivada de wer tenemos también wenn, que es en ciertos casos cuando utilizamos acusativo, como les había mencionado en el video del acusativo que lo subí hace poquito. Ahí les mencioné un poco de cómo se usa el caso acusativo, y para esos casos utilizaríamos wer pero con acusativo, que en este caso sería wenn, que es el acusativo de quién. El significado en español sería a quién. Un ejemplo podría ser wen hast du gesehen? ¿A quién has visto? Wen hast du gesehen? Ich habe meinen Ex-Freund gesehen. He visto a mi exnovio. Bueno, entonces como les mencionaba en el video del acusativo, con sehen, con el verbo sehen, que es el verbo ver, cuando vemos a una persona utilizamos acusativo. Es por eso que en esta respuesta dijimos ich habe meinen, aquí estamos utilizando el acusativo. Ich habe meinen Ex-Freund, porque Ex-Freund tiene artículo masculino. Ich habe meinen Ex-Freund gesehen tiene acusativo, por eso preguntamos a quién has visto con acusativo wen hast du gesehen. Y de la misma pregunta de wer, quién, también tenemos wem con n al final, wem, que se utiliza para dativo. Todavía no hago video de dativo, pero lo voy a hacer en un futuro. Entonces wem es el wer pero para dativo. En español sería el significado de a quién, igual que en acusativo, pero hay que tener cuidado, aunque signifique en español lo mismo, hay que tener cuidado en qué casos se usa wen y en qué casos se usa wem. Pero bueno, vamos con un ejemplo de wem. Tenemos wem hilfst du, que es a quién ayudas, wem hilfst du. Y una posible respuesta podría ser ich helfe dem Mann. Ich helfe dem Mann, ayudo al hombre. Ich helfe dem Mann. Como pueden ver, aquí estamos utilizando dativo, dem Mann. Y como tenemos dem dativo, en ich helfe dem Mann es dativo, entonces tenemos también la pregunta wem hilfst du con dativo, porque el verbo helfen, ayudar, helfen, se usa con dativo. Ahora continuamos con welche. Bueno, esta pregunta también se puede declinar de diferentes maneras. Se puede declinar tanto con acusativo como con dativo, e incluso en nominativo se declina. Podemos utilizar welche, welche, welches, welchen, welchem, etc. Entonces, bueno, son muchos, pues después haré un video sobre los demostrativos. Pero bueno, por lo pronto vamos a utilizar el caso de welche, que significa cuál en español. Entonces tenemos, por ejemplo, welche weitere Sprache willst du noch lernen? Que significa ¿qué otro idioma te gustaría aprender? Welche weitere Sprache willst du noch lernen? Y una posible respuesta podría ser ich will Französisch lernen. Ich will Französisch lernen, que significa quiero aprender francés. Ahora tenemos wofür. Wofür significa para qué o en qué. Wofür, para qué o en qué. Tenemos, por ejemplo, wofür möchtest du Geld ausgeben? Wofür möchtest du Geld ausgeben? Que significa ¿en qué quieres gastar dinero? Wofür möchtest du Geld ausgeben? Y una posible respuesta podría ser ich möchte Geld für Kleidung ausgeben. Ich möchte Geld für Kleidung ausgeben, que significa quiero gastar dinero en ropa.
Ahora tenemos worüber. Worüber significa sobre qué. Worüber, sobre qué. Y un ejemplo podría ser worüber hast du mit ihm gesprochen? ¿Sobre qué hablaste con él? Worüber hast du mit ihm gesprochen? ¿Sobre qué hablaste con él? Y una posible respuesta podría ser Ich habe mit ihm über Filme gesprochen. Ahora tenemos wessen. Wessen significa de quién cuando hablamos de posesivos. En el video de la familia y los pronombres posesivos en alemán les expliqué un poco acerca de estos pronombres, mío, tuyo, suyo, etc. Entonces, bueno, la pregunta a estos pronombres sería wessen. Tenemos el ejemplo de wessen Handy ist das? ¿De quién es este celular? Wessen Handy ist das? Y una posible respuesta podría ser Das ist Pablos Handy. Das ist Pablos Handy, que sería este es el celular de Pablo. Para los posesivos en alemán, aparte del tuyo, suyo, mío, etc., podemos utilizar también el nombre y añadiéndole una S al final, como en inglés, solo que en inglés ya ven que se le pone el apóstrofe y luego la S, pero en alemán no se le pone apóstrofe, simplemente una S. Y si el nombre termina en S, pues no se le agrega nada. Tenemos, por ejemplo, Andreas, y en este caso se le agrega una apóstrofe al final, pero no para escribirle una S después, sino nada más Andreas apóstrofe, porque este es como el nombre ya termina en S, entonces pues no se le agrega otra S, entonces sería Das ist Andreas Handy, por ejemplo. Ahora continuamos con warum. Warum significa por qué. Warum. Entonces tenemos este ejemplo, warum hast du Hunger? ¿Por qué tienes hambre? Warum hast du Hunger? Bueno, algo importante es recalcar que a la pregunta warum se responde con weil. Entonces, warum hast du Hunger? Weil ich nichts gegessen habe. Porque no he comido nada. Weil ich nichts gegessen habe. No podemos decir warum hast du Hunger? Warum ich nichts gegessen habe. Eso es incorrecto. Warum solo es el por qué, pero con pregunta. El por qué con respuesta a por qué es weil. Warum hast du Hunger? ¿Por qué tienes hambre? Weil ich nichts gegessen habe. Porque no he comido nada. Y terminamos con wieso. Wieso significa por qué también. Y es muy común también que los alemanes lo usen. Wieso. Tenemos el ejemplo de Wieso hat er das getan? ¿Por qué él hizo eso? Wieso hat er das getan? Y bueno, espero les haya gustado el video de hoy, espero les haya sido útil. Les recuerdo que tengo una página web en la que estoy subiendo ejercicios continuamente acerca de los temas que voy compartiéndoles en los videos. Asimismo les comparto mis redes sociales, Instagram y Facebook, en los que voy subiendo también dinámicas o material e información interesante acerca del idioma y la cultura. Les recuerdo que si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos a la próxima. Tschüss, einen schönen Tag.